arrebata y te impide hacerlo. Hay quienes creen que la plenitud de la vida se encuentra en uno mismo. Y por medio de la meditación, del conectarse con tu yo interior, ahí vas a encontrar esa plenitud y esa esperanza y esa llenura que tanto anhelas. Hay otros que menosprecian esta pregunta y sencillamente dicen, no hay respuesta, no importa, vive tu vida como quieras. Pero independientemente de cuál sea la posición de muchos, hay una realidad, y es que el ser humano se encuentra en la búsqueda de aquella plenitud que le llene. Algunos lo hacen por medio del trabajo y el desarrollo profesional y personal, y hay otros, como ya hemos comentado, que lo hacen bien sea en la religión o en los placeres. Mi anhelo es que el día de hoy salgamos de este lugar convencidos de que esa plenitud se encuentra única y exclusivamente en Cristo Jesús. Ese es mi anhelo el día de hoy. Y es por eso que quiero que me acompañes con tu Biblia a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 5. Pero antes de adentrarnos en la lectura, hermanos, vamos a encomendar este tiempo al Señor para que sea Él quien nos guíe por medio de su Espíritu en la lectura de su palabra. Padre, como ya hemos cantado, como tanto hemos cantado hoy, Señor, mío es Jesús. Mía, Señor, es la vida eterna en Cristo. Mía es la plenitud de la vida en Cristo. Y queremos darte gracias por tu misericordia, por tu amor, porque te compadeciste de nosotros, Señor, y no nos dejaste muertos en pecados, sino que nos resucitaste y nos diste vida, y vida verdaderamente en abundancia, Señor. No nos has dado una vida a medias, no nos has dado una vida pobre, sino una vida rica en Cristo Jesús. Y queremos glorificar tu nombre y queremos que hoy, Señor, tú afiances nuestros corazones en esta gran verdad. Te pedimos, Señor, que tú consueles el corazón hoy que está caído, que tú puedas exhortar, Señor, el corazón que hoy está rebelde y endurecido por el pecado. Y que cualquiera sea nuestra situación, podamos salir de este lugar, Señor, renovados por tu palabra. Que podamos salir de aquí, Señor, con el gozo que tiene la plenitud de la vida en tu Hijo, para que tú seas glorificado por medio de Él en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí te quiero pedir que me acompañes a Colosenses capítulo 2, versículo 8, y vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo primero que vemos en este pasaje es una advertencia que el apóstol Pablo nos hace. En el versículo 8 nos dice: mirad que nadie os engañe. Ahora, no es la primera vez que Pablo nos hace esta advertencia. En el versículo 4 del mismo capítulo ya nos había dicho lo siguiente. Dice: y esto os lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora, curiosamente, aunque en castellano se traduzca de la misma manera, que nadie os engañe, en el griego Pablo no está usando la misma palabra. Y eso es muy interesante. En el versículo 4, Pablo usa la palabra, y téngame paciencia, es paralogizomae, que significa no tener un razonamiento contrario a la verdad. Llegar a una conclusión equivocada. Como cuando usted analiza la información y concluye lo que es erróneo. Esa es la palabra que Pablo está usando en este versículo 4. Pero en el versículo 8 usa otra palabra, que es sulagogio. Y esta tiene otra connotación. Esta palabra engañado tiene la connotación de no ser víctima de un fraude, de no ser atrapado siendo presa de un engaño. Es como si usted viera a un depredador que se esconde para engañar a su presa y luego atraparle y devorarlo. Estas dos palabras no es que Pablo esté diciendo algo distinto, todo lo contrario. Pablo lo que está haciendo es viendo una misma problemática desde dos perspectivas distintas. En el versículo 4 Pablo está atacando la parte teológica, diciendo: oye, tienes que tener el conocimiento correcto acerca de Jesús. De hecho, si usted ve el versículo 4, cuando Pablo dice: esto os lo he dicho, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo lo que está en el versículo 15 del capítulo 1 hasta el versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 4. Pablo acaba de exponer la realidad de quién es Jesús, de cuál es su deidad, su naturaleza y su ministerio. Pablo de modo usa una palabra teológica para decir: no razonéis algo incorrecto. Pero en este segundo versículo, en el versículo 8, usa otra palabra para denotar la consecuencia práctica de ese razonamiento equivocado. En una de mis predicaciones anteriores les comenté que aquello que creamos acerca de Jesús no solo tiene implicaciones eternas, sino también tiene implicaciones en el aquí y en el ahora, en cómo vivimos nuestra vida. Y esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. La palabra pudiera ser mejor traducida como: no permitáis que os lleven cautivos, no permitáis que os engañen y os vuelvan esclavos de estas mentiras. Y la verdad es, hermanos, que la mentira siempre trae esclavitud. Nunca podrá una mentira traer libertad a la vida del ser humano. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. La verdad, y solo la verdad, puede hacer libre al ser humano. La mentira tiene como consecuencia inmediata la esclavitud al pecado,
la esclavitud a la religiosidad o a las tradiciones. De modo que esto que Pablo está diciendo, esta advertencia que Pablo está haciendo a los colosenses, es para que no caigan víctimas presas de un fraude teológico, de pensar que Jesucristo no es suficiente. Este era un peligro latente en la iglesia en Colosas, porque como ya hemos expuesto muchas veces, la doctrina que estaban predicando allí era en contra de la deidad de Cristo. Los colosenses no solamente creían que Jesús no era suficiente para salvarles, sino que no era suficiente para experimentar la vida en plenitud. Pensaban que no solamente no me puede salvar de mi pecado, de mi maldad, sino que no puede hacerme mejorar como persona. Yo necesito alcanzar un conocimiento adicional o hacer alguna serie de rituales o ritos para poder alcanzar ese nivel. No necesito a Cristo. Y ese es un peligro latente que el apóstol Pablo vio en esta iglesia y por eso les advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo, y no según Cristo. De modo que en esa misma línea de pensamiento, hermanos, hoy quiero exponer que podemos ser completos en Cristo Jesús. Y deseo que podamos salir de aquí convencidos de esa gran verdad. Y por eso quiero que podamos ver 3 puntos en el texto de hoy. El primero de ellos es que podemos ser completos en Cristo por quien Cristo es. El punto número 1 es: ¿quién es Cristo? Su naturaleza me hace completo. En segundo lugar, vamos a ver que podemos estar completos en Cristo por lo que Él ha hecho en mi vida. Por su obra, no por mi obra. Y en tercer lugar, vamos a ver que gracias a Cristo tenemos una completa libertad. Libertad de las tradiciones, del legalismo, de la idolatría y del pecado. Completos en Cristo por quien es, por lo que Él hizo, y gracias a Él tenemos completa libertad. Fíjense lo que dice el versículo 9 de este capítulo. Colosenses 2:9 dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que podemos estar completos en Cristo? Porque en Él habita corporalmente la deidad. Quiere decir no otra cosa que en Cristo se encarnó, se humanó toda la plenitud de Dios. Que toda la esencia de Dios se materializó corporalmente en Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que Jesús es Dios, que Él es el creador y autor de la vida. Tiene sentido que si Jesús es Dios y Él es el autor de la vida, mi plenitud en esta vida la puedo encontrar solamente en Él. De hecho, fíjese lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente: en Él, hablando de Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El mismo Señor en el capítulo 14 de Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la esencia de la vida misma. No podemos tener vida, y no estoy hablando únicamente de vida espiritual. Estoy hablando del autor de la vida misma. Si Cristo no te hubiese creado, tú no estarías aquí mismo en este recinto. Él es el autor de la vida. Su aliento, su espíritu es lo que nos tiene en pie. Él es la vida en esencia. El ser humano debe vivir por y para Cristo. Todo fue creado por Él. Mire lo que dice Colosenses 1:16. Todo fue creado por Él y para Él. De modo que si el ser humano quiere conocer la vida y experimentarla en plenitud, no puede hacerlo lejos de Cristo. No puede conocer cuál es el fin último de su existencia, sino
se acerca a Cristo. Solo en Él estamos completos, solo en Él encontramos la plenitud que tanto anhela nuestra alma. Sin embargo, hermanos, esta no es la convicción popular. ¿Qué es lo que creen la mayoría de las personas? Yo recuerdo cuando prediqué este sermón hace un par de domingos en la iglesia de Colmenar, iba en el tren. Yo generalmente no hago esto, pero sentí preguntarle a un chico que estaba allí qué pensaba él de la frase, la plenitud de la vida está en Cristo. Y si usted ve a este chico, usted va a creer todo el estereotipo de esta persona, porque físicamente podía ser un estereotipo. Un chico que estaba tatuado, no por juzgar, no porque eso sea bueno o malo, pero el estereotipo de una persona que no creía en Dios. Y cuando le pregunté, oye, una pregunta, ¿qué crees tú de la frase, la plenitud de la vida está en Cristo? El chico me dijo, pues, me da igual. No significa nada para mí. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, es que a mí me llenan otras cosas. Y aunque no pudimos profundizar mucho en el tema, porque el trayecto en el tren era muy corto, la convicción popular, hermanos, es que Cristo ni me va ni me viene. Que Él es una persona que existió 2000 años o que se inventó la religión, pero que la plenitud de mi vida se encuentra en otras cosas. Pero la realidad, hermanos, es que no es así. Que la plenitud de la vida para todo ser humano está en Cristo. Y esta es una gran verdad que quiero que entendamos. No hay área de tu vida que no pueda ser llena por Cristo. No hay área en la vida, en la experiencia del ser humano que no pueda ser llena por la persona y la deidad de Cristo. Absolutamente nada. Y es desalentador ver cómo incluso en algunas iglesias algunos cristianos andan como desmotivados, como desalentados, como buscando otra cosa, como si Cristo no fuese suficiente para llenarnos. Como si Cristo no fuese suficiente para motivarnos a vivir una vida para Él. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que no voy a la iglesia porque, bueno, en esta iglesia la música no es como me gusta, el predicador es muy feo, es que no me gusta el acento latino. Poniendo su plenitud de la vida cristiana en algo que no es Cristo. Diciendo, es que no sirvo porque no me siento cómodo. Hermanos, ¿no es Cristo suficiente para llenarnos, para motivarnos al amor y las buenas obras? ¿No es Él suficiente para que nosotros podamos venir a este lugar motivados, llenos de su amor, de la plenitud que Él nos da para dar a otros también? Yo espero que sí. Cristo es suficiente. Cristo es pleno. Cristo nos puede dar un gozo que no depende de circunstancias. Pero ¿cuántas veces no quitamos nuestra mirada de Cristo? El Catecismo de Westminster responde a la pregunta que planteamos al principio de la siguiente manera. El fin principal y más noble del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿No podemos deleitarnos y gozarnos en Dios? ¿Tengo que deleitarme en otras cosas? ¿Tiene mi vida que depender de un sube y baja emocional para llenar ese tanque espiritual? ¿O puedo gozar de Cristo por su plenitud, por quién es Él? Porque en Él encuentro la esencia de la vida. ¿Es tu gozo en Cristo? ¿Es Cristo tu plenitud? ¿Es Cristo suficiente para motivarte a vivir por Él? Hermanos, una de las áreas en las que yo lucho con esto es en mi vida ministerial. Y mi esposa puede dar fe de ello. Porque muchas veces yo pongo mi satisfacción en mi ministerio. Y con vergüenza lo digo. Porque muchas veces mi gozo depende de cómo va el sermón, de cómo es la reacción de la gente, de si tengo oportunidad para predicar. Y eso es lamentable, hermanos. Lamentable. Es muy difícil determinar la diferencia entre servir al Señor por amor y encontrar tu gozo en el ministerio y no en la vida de Cristo.
Yo recuerdo cuando salí de Venezuela, y no lo puedo afirmar 100%, pero el Señor me apartó del ministerio por un par de años. Y yo siento que lo hizo a propósito para que mi identidad estuviera en la persona de Cristo y no en lo que yo puedo hacer por Él o para Él. ¿Cómo es esto en tu vida? Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser, ponle el nombre. Pero si Cristo no es suficiente para darnos la plenitud de la vida, hermanos, eso nos llevará a esclavitud. Eso, como dice el apóstol Pablo, nos va a llevar cautivos a estas filosofías del mundo y huecas sutilezas. Y por huecas sutilezas, Pablo se refiere a una cortina de humo. Una cortina de humo donde usted cree que hay algo, pero realmente no hay nada. Donde hay apariencia de contenido, pero cuando se acerca y lo toca, se da cuenta que no hay nada. No encontrar tu plenitud en Cristo te llevará cautivo a huecas sutilezas. Después de todo, hermanos, Él es lo más alto que podemos alcanzar. Él es, como dice el versículo 9, el 10, perdón, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Lo más alto. En la iglesia en Colosas ellos pensaban que tenían que alcanzar algún conocimiento escondido que solamente los muy espirituales podían alcanzar. Hermanos, pero la verdad es que si usted va más alto de Cristo, ¿sabe qué va a encontrar? Más Cristo. Y si va más alto, va a encontrar nuevamente a Cristo. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. De modo que podemos estar seguros que estamos completos en Él. Porque habiendo alcanzado a Cristo tenemos la esencia de la vida misma. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. El autor de nuestra vida misma. En quien podemos encontrar plena satisfacción por quien es Él. Punto número 1. Somos completos por quien Cristo es. Punto número 2. Somos completos por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y quiero que lea conmigo desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Colosenses capítulo 2, del versículo 11 al versículo 15 dice: y en Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, no unos pocos, no algunos, no lo que cometiste antes de conocer a Cristo, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Somos completos porque la obra de Cristo es completa. La obra que Cristo ha hecho no es una obra a medias. No es, te he salvado, ahora búscate la vida. Te he salvado, ahora resuelve tu problema. Ya no me busques más. No, hermanos, la obra de Cristo ha sido tan completa en nuestra vida que no solamente nos ha salvado de esas huecas sutilezas, sino que es suficiente para perfeccionarnos en Él. Ahora, si Cristo es la esencia de la vida, también tenemos que decir que el ser humano está alejado de esa esencia de la vida. Está en su condición natural privado de disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque está muerto en sus pecados. Porque está lejos de Cristo. Es incapaz de poder acercarse a Cristo y disfrutar de esa plenitud en su condición natural. Pero esto es lo maravilloso, que Cristo, viendo nuestra condición, siendo el autor de la vida, hizo todo lo que era necesario para que nosotros podamos disfrutar de esa vida.
Él no solamente dice, mira, en mí encontrarás la plenitud, ahora ve tú cómo cruzas ese muro. Sin tintes políticos. Pero Él dice, yo soy la vida y te extiendo, te busco, te cojo de donde estás y te traigo a mí. Hago todo lo que tú necesitas para que puedas disfrutar de mi plenitud. Y esto es una verdad. Es imposible disfrutar de la vida sin haber disfrutado de la gracia de Dios. Sin importar lo que el mundo diga, es imposible disfrutar de la vida en plenitud sin disfrutar la gracia de Dios. Yo recuerdo cuando le fui a pedir mi propia mano a mi papá para casarme. Yo creo que he sido el único hombre que ha tenido que pedir su propia mano. Pero cuando fui a hablar con mi padre y le dije que me iba a casar, mi padre me dijo, muy bien, hijo, pero antes de casarte, me gustaría que disfrutaras la vida. Me gustaría que experimentaras. Mi padre evidentemente no es creyente. Y me animó a decir, no te amarres a una sola persona, hijo, eres muy joven, tienes 24 años. Tienes que experimentar, tienes que disfrutar, tienes que conocer más el mundo y luego decide. Pero hermanos, yo no necesito experimentar el mundo para conocer lo que es la vida. Yo no necesito gozar de aquellos placeres para conocer la vida. Hay mucha gente que cree que porque una persona es cristiana no ha vivido el mundo. Y bueno, gloria a Dios que no hemos vivido el mundo. Porque no lo necesitamos para experimentar la plenitud de esta vida. No necesitamos los excesos de este mundo para tener gozo, alegría y saber que hemos vivido. Había un DJ muy famoso que el año pasado cometió suicidio. Su nombre era Avicii, no sé si lo han conocido. Pero este es un chico muy joven, y siendo muy joven llegó a ser creo que fue el DJ mejor pagado y tenía millones y millones y millones de dólares. Y vivió una vida realmente, no necesariamente de excesos, pero sí de mucha aventura, hizo cuanto le plació. Y a una corta edad, antes de los 30, cometió suicidio porque ya no tenía nada más que experimentar. Ya no tenía nada más que buscar, lo había hecho todo. Tenía además una enfermedad que no era curable y dijo, mira, ya me voy a morir igual, ya he experimentado todo, me voy. Y es triste, hermano, porque esta persona, aunque experimentó todo lo que pudo en su vida, nunca conoció el gozo verdadero. Nunca conoció la plenitud verdadera, que se encuentra únicamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos completos porque Cristo ha completado su obra en nosotros. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, lo dijo una vez por todas. Mire lo que dice Romanos 6, del 8 al 10. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Una vez y para siempre. Completó su obra en la cruz, completó su obra en nuestra vida. Mas en cuanto vive, para Dios vive. No vamos a explicar los detalles de ese versículo por razones obvias de que estamos en Colosenses, pero sirva para que sepamos y tengamos la confianza de que Cristo murió una vez por todas, completando su obra en nosotros. Ahora, esta obra completa de Cristo en nosotros tiene varias implicaciones. En primer lugar, la obra de Cristo ha limpiado nuestro corazón. Ha limpiado la maldad que había en nuestro corazón. En segundo lugar, nos ha hecho morir a este mundo, haciéndonos morir a los deseos, a las pasiones, a las inclinaciones de este mundo. Nos ha dado vida con Él, haciéndonos experimentar correctamente y verdaderamente el único gozo verdadero. Y en cuarto lugar, ha perdonado todos nuestros pecados.
Quiero que me sigan. Limpiado nuestro corazón, nos ha hecho morir a este mundo, nos ha dado vida con Él y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Mira lo que dice el versículo 11. Colosenses 2:11 dice lo siguiente. Y en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión en la Biblia tiene la connotación, es la señal de un pacto entre Dios y el hombre. Primeramente fue dada a Abraham, pero la señal